Que Dios les bendiga a todos, qué gusto, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy jueves 14 de diciembre. Estamos en nuestra serie de reflexiones navideñas, Dios con nosotros. Este es el día 14 y se titula Actuando con justicia. Actuando con justicia porque así actuó José. Ya entramos de lleno a la historia de Navidad, según la narra el Evangelio de Mateo. Hemos estado estudiando ya por varios días la genealogía de Jesús, porque así comienza Mateo. Y hoy nos vamos a concentrar ya de lleno en la historia de Navidad, específicamente el día de hoy hablando de José. Ya hablamos de María, cuando hablamos de la genealogía de Jesús y dijimos varias cosas acerca de María. Y ahora nos vamos a concentrar en José porque en realidad el Evangelio de Mateo se concentra más en José. Muchos piensan que el Evangelio de Mateo es la experiencia de José, por lo menos la historia de la Navidad. No se nos dice tanto de María, pero sí más de José. En otro evangelio, el evangelio de Lucas, ahí sí se nos cuenta la experiencia de María y se dicen muchas cosas. Pero no estamos estudiando Lucas, estamos estudiando Mateo. Otro año podemos estudiar el evangelio de Lucas en la historia de la Navidad. Por ahora vamos a la historia de José. ¿Cómo vivió José la primera Navidad? Vamos a la palabra de Dios, seguramente aprenderemos mucho, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día, te pedimos que nos hables, que tu palabra santa llegue hasta nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 1, 18 al 19, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Qué historia tan maravillosa. Y para entenderla hay que explicar varias cosas. Lo primero que tenemos que explicar es qué es eso de que estaban desposados. Esto de desposados significa que estaban comprometidos. Ya se había hecho un pacto familiar de que se iban a casar José con María. Tenemos que entender que las relaciones de matrimonio, noviazgo, amorosas, etcétera, son muy diferentes en aquella época a como estamos acostumbrados nosotros. Esto pasó hace más de 2000 años. Esto pasó en una tierra muy lejana. Así es que claro que van a ser diferentes. Miren, los seres humanos, somos seres humanos donde quiera que estemos y en la época que estemos, pero las costumbres culturales son extremadamente diferentes. Así es que estaban desposados. ¿Qué es eso que estaban desposados? Estaban comprometidos. Se había hecho un pacto entre las familias para casar a José con María. Y era un compromiso muy serio. Era tan serio que ya se consideraba que si se separaban se consideraba divorcio. Si se rompía ese compromiso se consideraba que se habían divorciado. Y bueno, especialmente la mujer quedaba en una condición pues vulnerable, por decirlo menos, ¿no? Y se nos aclara aquí, la Biblia, el Evangelio de Mateo nos dice muy claramente que antes de que se juntaran, María había quedado embarazada. Se nos dice que quedó embarazada, pero dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque nos está hablando aquí del evento más maravilloso en la historia de la humanidad. Dios está haciendo un hombre en el vientre de María. El punto es que José se entera. ¿Cómo se entera José de que María está embarazada? No podemos estar seguros, pero lo más probable es que María le haya dicho. Otra vez recuerden, no se trata, no eran novios como en el sentido moderno, ¿verdad? Que están juntos, van a visitar los jardines y hablar con el juez para casarlo. No, es una situación diferente, pero pues parece que, o por lo menos podemos asumir, intuir, que sí tenían algún tipo de relación. Hablaban y María, me parece, digo, si estamos asumiendo bien, María muestra que es pues una buena mujer. Acuérdense, María está en una crisis terrible. Una crisis terrible, está embarazada, no ha conocido varón, Dios mío. Y ella, si nuestras suposiciones son correctas, va y le dice a José, oye, estoy embarazada. O sea, ¿qué onda? Lo cual nos habla de que probablemente tienen una buena relación y de que ella pues es honesta, busca en él ayuda quizá, ayuda, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? José naturalmente entró en una crisis terrible. Piensen ustedes, ¿qué se imaginó José cuando le dicen que su prometida, o cuando su propia prometida le dice que está embarazada y José sabe que no es de él? José sabe que no es de él. Esto es grave, mis queridos hermanos, es algo grave. Y yo sé que desde aquella época y hasta el día de hoy hay gente que se burla de esta historia, eso es la verdad.
Se burlan y dicen que cómo va a ser, que María, cómo va a ser que se embarazó por el Espíritu Santo, que seguramente hubo por ahí, hay una historia por ahí muy famosa que dicen que un soldado romano, Pantera, me parece que le llaman algunos, que abusó de María y que así fue concebido. Y pienso que de cierta manera es normal que se inventen ese tipo de historias, porque sí resulta difícil de creer, no pasan así las cosas, a no ser por obra de Dios. A no ser que después conocemos quién es Jesús y nos damos cuenta, claro, este no es un ser humano cualquiera. Pero todo eso, mis hermanos, José no lo sabe. José está en esta crisis de fe, esta crisis de vida. ¿Qué pudo pensar José en estos momentos? Quizá pudo pensar que María le fue infiel y que María estuvo con otro hombre, pero ¿saben qué era lo más probable? Porque no era poco común en aquella época, como tampoco lo es el día de hoy, tristemente. Lo más probable que pudo pensar José es que María haya sido víctima de una injusticia, que había sido abusada. Es lo más probable, me parece a mí y muchos estudiosos de la Biblia, que José pudo creer, porque miren lo que pasó después. José era justo, no quería infamarla. Justo por eso pensamos que se trata de una conversación entre José y María, la que le dice, porque no es como que todo el mundo lo sabe, no es como que todo el pueblo lo sabe o toda la familia. José lo quiere mantener en secreto. Y José quiso dejarla secretamente, que nadie se entere. Él se va a otro lugar o que ella se vaya a otro lugar, que nadie se entere. No quería infamarla. Esto José lo hace y está mostrando, nos dice la Biblia, que actuó justamente, que era un hombre justo. Cualquier otro hombre la acusa, mira, tú me fuiste infiel, o la acusa de que ya no eres virgen, y en esta actitud, ¿verdad?, de macho. No, José no quiso infamarla. Para una mujer, estar en aquella situación, estar embarazada y no estar casada, era terrible. Iba a ser señalada por la sociedad, le iba a ser muy difícil subsistir porque una mujer en aquella época no tenía posibilidades, hubiera quedado en una situación extremadamente vulnerable a expensas de la sociedad, tachada como una mala mujer. Y José la quiere proteger de eso. Pero al mismo tiempo José dice, yo no puedo, ¿cómo voy a casarme con una mujer que esté embarazada? Es algo que se veía deshonroso en aquella época, sabiendo que no es mío, dice José, entonces la quiere dejar. Pero José es un hombre que cree en Dios. ¿Qué hace José? Se duerme. Me parece a mí pensar esto como que descansa en Dios, no sé ustedes, pero dormir, dicen que dormir te cura todo, ¿no? Y José durmió y en sueños Dios le habló. Mañana vamos a ver lo que Dios le dijo. Pero por ahora quiero ir a las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1. Espera con paciencia, mi querido hermano. Cuando te halles en crisis como la que está encontrando José. Oye, ¿qué crisis más fuerte la que está encontrando José? Espera con paciencia, mi hermano. Espera con paciencia. No tomes decisiones impulsivas o apresuradas. Cualquiera hubiera dicho, no, eres una mala mujer, me fuiste infiel, y la abandona y la deja a su suerte. José no, José esperó a ver qué va a pasar, a ver qué está haciendo Dios. Te invito a eso, mi hermano, que cuando te encuentres en situaciones así, críticas, en situaciones desesperantes, que no sabes qué hacer, que no sabes qué está pasando, tomes un respiro, esperes y te hagas esta pregunta, ¿qué estará tramando Dios? ¿Qué estará haciendo Dios detrás de todo esto? Ahí tras bambalinas, espera con paciencia. Fue lo que hizo José. No actuó impulsivamente, se puso a pensar, se puso a reflexionar, se puso a orar, hasta se durmió. A veces así somos, ¿no? Lo contrario, pues. Llega una situación crítica, tenemos una discusión, algo que no nos gusta, inmediatamente explotamos. Y gritamos y nos violentamos y echamos culpas. Y José no. José esperó, se puso a pensar en el asunto. Me encanta la actitud de José. Ojalá que todos fuéramos un poco más como él. Número 2. Actúa con justicia. Ante situaciones críticas, ante situaciones difíciles en la vida, mi hermano, actúa con justicia. De pronto hay gente que piensa que pasar por pruebas le da derecho de actuar mal, de robar, de hacer trampa, de dañar a otros. No, mi hermano. Me encanta José. No se enojó. ¿Qué hace José? Actuó con justicia. Quiere tratar bien a las demás personas. Quiere ser un hombre honrado. Espera con paciencia, actúa con justicia. Y número 3, oye la voz de Dios. Me encanta la actitud de José. Se durmió. Se fue a dormir.
a descansar. Mi hermano, descansa. En situaciones críticas en la vida, descansa. Y te aseguro que escucharás la voz de Dios, porque fue ahí, descansando, que José escuchó la voz de Dios. Si explotas, si actúas impulsivamente, si te enojas, si te pones a tratar de resolver todo por tus propias manos, a lo mejor estarás muy ocupado como para escuchar la voz de Dios que te va a decir cosas muy importantes. Cuando te encuentres en situaciones críticas como José, mi hermano, espera con paciencia, actúa con justicia y oye la voz de Dios. Descansa en Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el ejemplo de José. Permítenos actuar con justicia, esperar con paciencia y escuchar tu voz. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.